La palabra genocidio ha entrado de lleno en el debate internacional sobre Gaza, y no la usan solo activistas, sino también organismos vinculados a las Naciones Unidas. Es sin duda una de las acusaciones más graves que existen en el derecho internacional, y hoy vamos a analizar exactamente por qué se está planteando. Se está produciendo un genocidio en Gaza. Ojo, que esta frase no la dice cualquiera, viene de Navi Pillay, que es la jefa de una comisión de investigación internacional e independiente de la ONU. Es una afirmación tan contundente que nos obliga a mirar de cerca en qué se basa una acusación de este calibre. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues vamos a desgranar las pruebas y todo el razonamiento jurídico que hay detrás de estas afirmaciones. Que quede claro, nuestro objetivo no es tomar partido, sino entender de dónde salen estas acusaciones, basándonos siempre y de forma estricta en los informes de la ONU y otros organismos internacionales que las han formulado. Para poder entender un tema tan complejo vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, vamos a definir qué es legalmente el genocidio. Después, analizaremos las pruebas que se presentan en los informes, tanto la intención como los actos. A partir de ahí, veremos las conclusiones a las que llegan estos organismos. Y por último, qué acciones le piden a la comunidad internacional. Venga, pues vamos a empezar por la base de todo. ¿Qué es exactamente el genocidio según el derecho internacional? Porque para entender la acusación, primero hay que entender bien de qué crimen estamos hablando. La definición oficial viene de la Convención sobre el Genocidio de 1948 y dice que es cometer ciertos actos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. La parte clave aquí, y el meollo de la cuestión, es esa frase, con la intención de destruir. Es lo más difícil de probar. Jurídicamente el crimen se divide en dos partes, que suenan un poco técnicas, pero son fáciles de entender. Por un lado está el actus reus, que son básicamente los actos físicos que se cometen. Y por otro, el dolus specialis, que es la intención específica de destruir a ese grupo. O sea, no basta con que ocurran los actos, hay que demostrar que la intención detrás era precisamente aniquilar al grupo. La Convención nos da una lista de 5 actos que pueden ser genocidio. Matar a miembros del grupo, causarles daños graves, ya sean físicos o mentales, someterlos deliberadamente a condiciones de vida que busquen su destrucción física, imponer medidas para impedir nacimientos o trasladar a los niños por la fuerza. Los informes en los que nos basamos se centran sobre todo en los 3 primeros. Vale, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a la práctica, a las pruebas. ¿Cómo intentan estos informes conectar esa intención, ese dolus specialis, con lo que está pasando sobre el terreno? Vamos a ver sus argumentos, siguiendo esa misma estructura legal. A ver, una de las maneras en que los informes intentan demostrar la intención es a través de declaraciones de altos cargos israelíes. Argumentan que, claro, casi nunca existe una orden por escrito que diga «cometed un genocidio». Por eso, la intención a menudo se tiene que deducir de un patrón de lenguaje y de conducta. Como prueba de esa intención, los informes citan, por ejemplo, al ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, diciendo: «He ordenado un asedio completo. No habrá electricidad, ni comida, ni combustible. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia». Este tipo de declaración se destaca como un ejemplo de lenguaje deshumanizador que justificaría crear condiciones de vida insostenibles. Y no es la única. Fijaos en esta otra, del presidente israelí Isaac Herzog. Es toda una nación la que es responsable. No es cierta esa retórica de que los civiles no son conscientes, no están implicados. Los análisis de la ONU citan esto como una prueba de que se pretende tratar a toda la población de Gaza como un objetivo, borrando la distinción entre combatientes y civiles. Bien, partiendo de estas declaraciones como marco para establecer la intención, los informes pasan a documentar las acciones sobre el terreno que, según argumentan, se corresponden directamente con esos actos de genocidio que define la Convención. Para el primer acto, el de matar a miembros del grupo, el informe de la relatora especial de la ONU daba la cifra de más de 30.000 palestinos muertos en Gaza hasta marzo de 2024. Una cifra que, según se lee en el informe, demuestra un ataque a una escala sin precedentes. Y un dato que los informes destacan muchísimo es que, dentro de esa cifra total, más de 13.000 eran niños. Se señala que la muerte de un porcentaje tan enorme de la población infantil es un indicador clave de que el ataque es indiscriminado y va en contra del futuro del grupo. Pero no solo se habla de muertes directas. Los informes ponen mucho el foco en el tercer acto de genocidio, la imposición deliberada de condiciones de vida pensadas para la destrucción física. Citan el asedio completo que corta comida, agua y combustible, la destrucción del 70% de las zonas residenciales, la aniquilación de sistemas alimentarios como granjas o panaderías, los ataques sistemáticos a hospitales y el uso del hambre como arma de guerra. El argumento es que todo esto busca en conjunto hacer la vida imposible.
Y aquí llegamos a un punto crucial. ¿Cómo responden los informes a la justificación de Israel sobre los objetivos de sus ataques? La relatora especial de la ONU usa el término camuflaje humanitario. Explica que aunque usar escudos humanos es un crimen de guerra, la ley exige que se valore caso por caso. El informe alega que Israel ha retorcido este concepto para tratar a toda la población de Gaza como escudos humanos o cómplices, y así justificar ataques a gran escala que de otra forma serían ilegales. Vale, hemos visto la definición, las pruebas sobre la intención y los actos. ¿A qué conclusiones llegan entonces formalmente los informes que estamos analizando? El Center for Constitutional Rights, una organización jurídica de Estados Unidos, concluyó tras su análisis que existe un caso plausible y creíble de que Israel está cometiendo genocidio. Y la palabra plausible aquí no es casual, tiene mucho peso legal. Es el mismo umbral que usó la Corte Internacional de Justicia para dictar medidas provisionales. Luego tenemos el informe de la relatora especial de la ONU, que ya desde el título, Anatomía de un genocidio, deja bastante clara su postura. La conclusión es que existen motivos razonables para creer que se ha alcanzado el umbral que indica la comisión de genocidio por parte de Israel. Y con esto volvemos a la frase del principio. La Comisión de Investigación Independiente de la ONU, la de Navi Pillay, fue la más directa de todas, concluyendo sin rodeos que Israel está cometiendo genocidio en Gaza. Es importante recalcar, como lo hacen las propias fuentes, que estas comisiones son independientes, no hablan en nombre de toda la ONU, pero sus conclusiones desde luego tienen un peso considerable en el derecho internacional. Bueno, y después de llegar a estas conclusiones tan sumamente graves, ¿qué proponen los informes? ¿Qué se debería hacer a continuación? Pasamos a la última parte para ver esas llamadas a la acción. Aquí, las recomendaciones son bastante directas y consistentes. Lo primero que piden es un embargo de armas inmediato a Israel. Lo segundo, que los estados lleven el caso a la Corte Penal Internacional. Tercero, que se impongan sanciones económicas y políticas. Y por último, que se asegure la financiación de agencias humanitarias como la UNRWA para poder hacer frente a la catástrofe humanitaria. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que en realidad es la que está en el corazón de todos estos documentos. Cuando se alega el crimen más grave del derecho internacional, ¿cuál es la responsabilidad que tienen los demás estados para prevenirlo, para investigarlo y para actuar? Esa es la pregunta que estos informes le lanzan al mundo y con la que cerramos este análisis.